Regresamos a nuestro bloque formativo en este ciclo sobre la oración. Primero dedicamos muchos programas, más de 30, a la vida espiritual, y ahora nos estamos dedicando a la oración específicamente. Y así es que venimos haciendo varios programas. Hoy es el número 9 en el que vengo tratando la oración. Ahora, dado que voy a estar aquí en la radio hoy y 2 domingos más, después en enero y en febrero no me gusta comenzar y dejar las cosas inconclusas. Entonces lo que vamos a hacer es en estos programas, en el de hoy y los 2 que quedan, trabajar distintos aspectos de la oración, pero los grados de oración en sí mismo, uno por uno, dado que lleva mucho tiempo cada grado de oración, que ahora se los voy a compartir, lo vamos a dejar para más adelante. Nosotros hemos hablado alguna vez que la vida espiritual se divide algo así como en dos bloques, 2 partes, podríamos decir, pero como es espiritual tenemos que hablar de un doblez que se da. Por un lado se da la vida ascética y por el otro lado se da la vida mística. La vida ascética consiste en todo lo que nosotros tratamos de hacer en esa búsqueda continua de Dios para ser personas de Dios. Y la vida mística es lo que hace Dios en nosotros. Sería algo así como aquello que San Juan de la Cruz denomina la noche. Los místicos siempre se manejaron con símbolos, ya que cada símbolo tiene una doble función. Una función que se llama trasnoética y otra función que se llama afectiva. La función trasnoética consiste en movilizar al buscador de Dios, al orante, hacia el objeto amado, que es el mismo Dios. Y la función afectiva es movilizar interiormente, en actitud de crecimiento, el amor de Dios en una búsqueda sincera exclusivamente por amor a Dios. En realidad es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros. San Juan de la Cruz llama noche entonces al esfuerzo que hace una persona, y él divide la noche del sentido de la noche del espíritu. Llama noche del sentido a la parte ascética, es decir, a todo ese camino que vamos recorriendo, en el que vamos reordenando cosas, purificándonos, y eso es ascesis. Y la noche del espíritu ya tiene que ver con los últimos albores, por así decirlo, de la espiritualidad. Análogamente, cuando hablamos de la oración, tenemos que saber que hay escalones. Esos escalones se llaman grados. Y nosotros vamos a seguir la presentación que hace Santa Teresa de Jesús cuando ella utiliza un símbolo que es el castillo, y el castillo interior, todo lo que uno va construyendo hasta encontrarse fuertemente con Jesús. Santa Teresa de Jesús habla de 7 moradas, todos las debemos recordar. Y hay otros autores de la espiritualidad que, además de haber tratado esto con términos muy similares, han agregado como 2 pasos más dentro del 7º, que podríamos llamar 8º y 9º. El primer grado de oración se llama oración vocal, que es la que tenemos todos al rezar, ya sea la litúrgica preestablecida, ya sea la oración espontánea de cada uno. El segundo grado es la meditación,
Meditación es lo mismo que la oración mental. La persona, en la meditación, lo que hace es tratar de discurrir un texto bíblico, es decir, tratar de captar cómo se compone el texto, discernirlo y realiza una doble lectura. Una lectura se llama sincrónica, que es la lectura de conjunto de todo el pasaje bíblico, y la otra se llama diacrónica, que es la lectura parcializada de un texto bíblico. Todo esto se hace con el uso de la razón. La mente trata de entender lo que dice la palabra. Los biblistas han sido muy generosos y han sacado muchos comentarios respecto de la palabra de Dios, que son las notas bíblicas que vemos a pie de página y las introducciones que tiene cada uno de los libros que componen la Sagrada Escritura. El tercer grado de oración se llama oración afectiva. La oración afectiva, a modo de presentación simplemente, es una oración que brota del amor que uno tiene por Dios. Hay aceptación en la oración afectiva, hay entrega. En la oración afectiva, principalmente, se prioriza el amor por encima de todo lo que se opone a él. Y por eso la persona reza por amor y con amor. Acá entraría también el amor a los enemigos. Lógicamente que amar a un enemigo no es darle un abrazo cuando una persona no le desea el bien a la otra. Eso sería incoherente y siempre hay que recordar que Dios es coherencia. Pero sí, amar a los enemigos es desearles a ellos el bien, nunca lo mismo que ellos pueden desearnos a nosotros, como frutos de sus envidias, como frutos de su codicia, como frutos de su locura, en muchas veces, como fruto de todo lo que tenga que ver con el deterioro mental, fruto propio de la carne en un hombre. Nada espiritualizado, lógicamente. Quien envidia, quien desea el mal, quien codicia, es una persona enferma, enferma de celos, enferma de envidia, más aún, enferma de codicia, es una persona que vive en pecado constantemente. Por eso jamás iríamos a darle un abrazo a un enemigo. Pero sí le podemos desear el bien y no lo mismo que ellos nos desean. El cuarto grado de oración es la oración de simplicidad, donde uno comienza en su oración a simplificar y conoce lo que es la concreción de las cosas. En la oración de simplicidad, el orante sabe que a Dios no le tiene que explicar las cosas, tampoco arrimarle elementos ni datos, porque Dios no posee un conocimiento racional. Dios posee un conocimiento intuitivo, y a los ángeles les dio ese mismo don. Nunca que nos dirijamos a un ángel le expliquemos las cosas, porque los ángeles no poseen razón. Sí la poseen los santos, por eso a los santos, cuando nos dirigimos para que intercedan, entre ellos también puede haber familiares, amigos, seres queridos que han sido muy buenas personas, podemos pedirles en la intercesión, es lícito, que intercedan ante Dios por nuestras necesidades, y allí sí conviene explicarles, pero no a Dios, menos a la Virgen, menos a los ángeles. Sí con verbos, ese es el modo de dirigirnos: bendíceme, protégeme, instrúyeme, fortaléceme. En cambio con los santos sí,
Uno va y le pide a San Cayetano por su trabajo, le habla de problemas que puede tener, tanto en el templo como en la casa, y así cada uno de los santos. Uno les explica, pero simplificando. La oración de simplicidad permite estar más en Dios. Por eso es un cuarto grado de oración, porque todo orante en este grado de oración utiliza mucho lo que se llama la oración que espera. ¿Y qué es lo que espera un orante? Bueno, el orante espera la respuesta de Dios. Nos damos cuenta entonces por qué se llama oración de simplicidad. Entramos en un quinto grado de oración que se denomina recogimiento infuso. El recogimiento infuso es el que genera el Espíritu Santo en un alma anhelante, es decir, una persona verdaderamente buscadora de Dios. Lo lleva al recogimiento en muchos momentos en los que el orante ni se propone recogerse en la oración, pero Dios le genera esa quietud en el alma, ese cerrar los ojos, esa pacificación de todos los sentidos internos, que son el sentido común, la memoria, la imaginación y la facultad cogitativa. El sexto grado de oración es la oración de quietud, donde el alma siente el deseo de estar en Dios a solas, como tener la mente en blanco, sin imágenes, sin figuras. Necesita estar en silencio y a solas con Dios. Hasta que se llega al séptimo grado, que es la oración de unión. La oración de unión es una oración que consiste en una contemplación permanente, donde uno sabe que está en Dios y Dios en uno. El hecho de que una persona llegue a este grado místico de oración no significa que no le pida a Dios, no significa que deje la oración mental. Sí significa que una persona que tiene este grado de contemplación sabe que cuando vocaliza, verbaliza una oración, Dios la escucha. Se lo vuelve a pedir con el tiempo necesario. No trata como de aclararle las cosas a Dios, porque ya tiene una experiencia en el alma de la habitud de Dios. Habitud. Tiene la presencia casi cotidiana de Dios en su alma como experiencia mística. Ahora, si bien la oración de unión es la oración máxima, allí termina Santa Teresa, otros autores la oración de unión la dividieron en oración de unión simple, oración de unión extática y la oración de unión transformante. Quería aclararles esto para que todos lo sepan. Y ahora sí decirles que los primeros 4 grados de oración pertenecen a la oración ascética, es decir, la persona está realizando constantemente ser más de Dios, a través, lógicamente, de su proceso de conversión. En cambio, desde el recogimiento infuso, al decir infuso quiere decir que lo infunde el Espíritu, la oración de quietud y la oración de unión simple, más ni que hablar la extática y la transformante, ya eso pertenece a la vida mística. Repito, la oración vocal, la meditación, hasta la oración afectiva, o sea, los primeros 3 grados de oración pertenecen a la oración ascética. Los otros pertenecen a la oración mística. Dicho en palabras muy sencillas, los 3 primeros son grados de oración o moradas en los cuales uno
intenta bajo la acción, siempre ayudados por el Espíritu, de lo contrario no se puede orar. Ni siquiera podríamos decirle a Dios Padre, como nos enseña San Pablo, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el resto de la cuarta, quinta, sexta, séptima morada o grados de oración, al decir que pertenece a la vida mística, es más el trabajo que hace Dios en el alma que lo que uno hace, porque ya lo que competía hacer a uno exclusivamente de la mano de Dios, pero poniendo mucho esfuerzo humano, son los primeros 3 grados de oración. En general se suele decir que las personas están en el primer grado de oración, en la oración vocal, porque dentro de la oración vocal existe la alabanza, la adoración, la petición, intercesión, la acción de gracias, la oración de bendición. Hay un montón para hablar de cada grado. Y por eso les decía que como hago estos 3 programas y ya en enero y febrero no salgo al aire con el programa, entonces evidentemente no quiero expandirme mucho, pero sí les había dicho en el programa anterior que hoy les hablaría de los grados de oración y por eso los estoy poniendo en evidencia para que tengamos una idea general. Ya después vamos a ver cómo nos organizamos, cómo yo puedo organizar mis horarios, mis tiempos, también para enseñarles cada grado en detalle con todo el tiempo que necesito para este tema. ¿Esto queda claro entonces? Bueno, yo creo que al tener esto ya oído y uno lo empieza como a rumiar interiormente, podemos sí empezar a tener en cuenta algunos aspectos de la revelación de la oración, que son aspectos de una llamada a la oración universalmente. Cuando el Papa convoca a que todos oremos, ciertamente es necesario tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, el hombre es buscador a Dios, ¿no? De Dios, es decir, busca a Dios. Dios es quien primero llama al hombre. Para este punto, quiero situarme en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 2566 y 2567. Con respecto al hombre como buscador de Dios, la Iglesia en su magisterio dice que por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Hasta acá vamos entendiendo. Coronado de gloria y esplendor, como dice el Salmo número 8. Recordemos, como también lo enseña la Iglesia, que el hombre, después de los ángeles, es capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Oh Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Siempre estamos en el Salmo 8.2. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. El Catecismo dice que conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Todo hombre ciertamente tiene aspiraciones trascendentales y la gente sale a buscar a Dios. Últimamente en los medios donde no se escucha el nombre del Señor exaltado, oímos decir: me conecto con la energía, me conecto con el cosmos, me conecto con el universo. Parece que cuesta decir me conecto con Dios. Al decir todas esas palabras, me conecto con el cosmos, me conecto con la energía, me conecto con el universo, las personas están hablando de que no son creyentes. Toda persona que es creyente
siente gozo en su alma del nombre de Dios. Y decir Dios para nosotros es lo más sagrado que hay. Pero vuelvo a decir, en el interior del alma, no solo verbalizándolo, sino en el interior del alma. Entonces, dado que el hombre siempre va siguiendo esa búsqueda de tratar de trascender, porque llega un momento que aún los que dicen el cosmos, el universo, la energía, en algún momento dicen gracias a Dios o por Dios, o sea, les sale solos, aunque no lo quieran decir, emanan o profieren el nombre de Dios. Porque es así, nosotros somos hijos de Dios. Algunas personas no lo conocen, por eso Jesús manda al mundo entero a ser cristianizado. Vayan a todo el mundo, a todas las naciones, bendíganlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha gente, como en las grandes ciudades, como nos pasa a nosotros en Buenos Aires, y tantas personas que me escuchan en otras ciudades del país y del mundo. Hay iglesias, hay anunciadores, y a veces hay iglesias pero no hay anunciadores. Entonces, el mejor anuncio es el testimonio de vida. Cuando una persona, un grupo de compañeros de trabajo, saben que uno está ligado a Dios en la persona de Cristo el Señor, siempre en algún momento van a decir, vi tal cosa, reza por un pariente, por un hijo que está mal, vos que tenés fe. La gente se acerca para pedir esas cosas. O sea que aunque no vayan, no reconozcan porque todavía no lo han descubierto al Señor, siempre van descubriendo quienes portan a Jesús. Cuando la gente dice, hacemos cadenas de oración con los artistas, ya saben que la gente no pide al universo, la gente le pide a Dios. La cadena de oración se hace a Dios. Cadena es un nombre, digamos, si se quiere, mediocre. Lo correspondiente es alianza de oración. Esto lo digo para nosotros y respetamos a quienes lo dicen no sabiendo esto. Pero digo, estoy hablando a cristianos, lo ideal es decir alianza de oración, porque uno entra en un diálogo con Dios e intercede ofreciendo lo propio. Entonces, ciertamente, el hombre es buscador de Dios. Por otro lado, el catecismo dice que Dios es quien primero llama al hombre. Es verdad. Nadie puede decir que reza porque le vino esa ocurrencia. En Dios no existen las ocurrencias. Existe la inspiración. Dios siempre inspira. Es un influjo del Espíritu Santo. Las ocurrencias son producto, vamos a decirlo en singular, de la razón humana. Se me ocurrió que estaría bueno ir a tal lugar, se me ocurrió que hacer un retiro espiritual va a hacer bien a mi alma, se me ocurrió. No está mal, pero después cuando uno ya entra en el camino, ya se va dando cuenta de la diferencia entre las ocurrencias y las inspiraciones. Porque las inspiraciones ya vienen con soluciones, vienen con determinación, como es Dios. En cambio, las ocurrencias no son definitorias, no vienen con inspiración, no vienen con determinación. La ocurrencia es como un inicio de una idea para llegar a realizar algo. La inspiración es un influjo que determina a la persona para que realice o sienta algo en singular.
Esto es algo muy bello, poderlo discernir. Y acá, en este punto, el Catecismo de la Iglesia dice así: olvide el nombre a su Creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Entonces, Dios llama al hombre a la oración. Nosotros respondemos. Nunca creamos que nos ponemos a rezar porque nosotros lo decidimos. Nosotros, en todo caso, decidimos responderle a Dios. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. La iniciativa siempre es divina cuando se trata de la oración. Cuando uno se pone a rezar en su casa, a la mañana, a la tarde, a la noche, en el templo, a la mañana, a la tarde, a la noche, siempre sepa que es Dios el que lo está invitando, el que lo está convocando para orar. Si uno deja la oración, recuerden que muchas cosas suceden cuando los orantes en algún momento dejan la oración. Como decía Santa María Josefa Rosello, la fundadora de las Hermanas de la Misericordia, un cristiano sin oración es como un pez sin agua o un pájaro sin aire. Y eso ocurre. A veces comparto con mis hermanos de comunidad, y cuando digo a veces es cuando la situación lo amerita, el encontrar gente que en estos 30 años que tenemos de reunirnos todos los sábados para alabar, para bendecir a Dios, para interceder, para darle gracias, todas las personas que han estado alguna vez o varias, pero después han dejado, se tornan como en una pasa de uva. En lugar de ser una uva, son como una pasa de uva. Al decir pasa de uva, estoy diciendo como que se les arruga el alma. Y esta es la experiencia que sucede en las personas que no tienen oración. El alma está arrugada. Las podemos ver en sus cosas, en sus asuntos, pero interiormente el alma está arrugada. Lógicamente que uno no se lo va a decir a la persona de este modo, menos a los allegados. Pero el alma se arruga cuando uno no ora. Lo que no hay que dejar es la oración. A veces los he encontrado, hermanos, por distintos lados, por iglesias, en la calle, donde fuera, y dicen: Claudio, te pido oración por tal cosa, por otra. Yo los escucho y, por supuesto, con respeto, oro por lo que me piden. No solo yo, sino que llevo a la oración comunitaria. Ahora, se acaba la oración, se acaba todo, porque empieza a perder dinámica nuestra vida sin la oración. Somos un pez sin agua o un pájaro sin aire. Por eso hay que pedirle al Señor siempre que nos dé la unción para ser perseverantes en la oración, tanto personal como la oración comunitaria, ya que pertenecemos a la Iglesia.
Y estas personas que han estado alguna vez u otra, pero nunca es como que han estado convencidas del todo, sino que van muchas veces como se inicia, ¿no? A veces la gente va buscando algo, un poco de paz para su alma. A veces van para ver si consiguen algo, pero no siempre se llega a identificar que uno debe ir a orar, uno se debe disponer. Ese sería el verbo correcto, disponer a orar, disponerse a orar, tanto personalmente como comunitariamente, para alabar y bendecir a Dios, desde la poquedad de nuestra vida, porque nuestra vida es débil, nuestro ser humano es débil. ¿Qué persona es fuerte? Si todos somos un soplo para Dios, todos somos débiles y cada uno tiene sus propias debilidades. Por lo tanto, la experiencia de vulnerabilidad hace que una persona en algún momento de la vida se ponga de rodillas y diga: Dios mío, ayúdame. Aunque sea para pedir, ya empieza a tener vida de oración. En general se inicia siempre la oración pidiéndole a Dios desde las carencias que nos pueden acompañar a lo largo de la vida. Siempre se empieza desde el pedido. Y es lícito, es lícito. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, hay 7 peticiones a pedirle al Padre en el santísimo nombre de Jesús. Pero después hay que ir avanzando, y por eso decía que cuando he encontrado gente que ha estado poquito, después no va, veo que hasta como que se envejecen, no sé cómo decirles. Hay una totalidad de la persona que uno la ve un poco en deterioro, cuando si hubiese perseverado, su vida no sería así, porque esas personas, como cualquiera de nosotros que somos orantes, tenemos desafíos en la vida, como hoy trataba en mi programa en las 6:60 a las 13 horas en Radio Amplitud. Es decir, todos tenemos desafíos, los que oran y los que no oran, pero orando los desafíos, tanto negativos como los positivos, a veces los positivos, a pesar de que son positivos, generan un no sé qué. Ese no sé qué tiene nombre y apellido según las personas. Algunos les genera angustia, algunos inestabilidad, algunos les genera miedo, algunos les genera fobias, aún los positivos, Por ejemplo, hacer un estudio, dar un examen, hacerle frente a una relación seria. Entonces, en varios ámbitos podemos ver que son desafíos positivos, sin embargo, la debilidad humana aqueja a las personas. Y esto es lo que uno, a través de la oración, va superando. Porque la oración, como se dice desde muy antiguo, es un puente con Dios. Hoy les hablé del término bíblico alianza, berit, se dice en hebreo, berit, la alianza con Dios. El Señor habla, la Biblia manifiesta mucho este término berit, la alianza con Dios. Y digo una vez más, cualquiera se da cuenta que cuando no reza diariamente, siente la ausencia de la oración, de no haber rezado, siente que la vida no es igual en el día. Cuando hay más oración, hay más vida durante el día. Lógicamente que a Dios nadie lo engaña, no se trata de mover los labios, se trata de un todo. Pero presentarse como criatura también atrae mucho la mirada de Dios. Ya lo dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 66. ¿A quién iremos? Iremos a aquel que se humilla y se estremece ante mis palabras. Hay personas que rezan y rezan desde la humildad, desde la poquedad de su ser, desde el yo pecador de cada día, y así agradan mucho a Dios, porque no se las creen, no se creen nada,
Son personas que en su actitud kenótica, o sea, de abajamiento ante Dios, saben dirigirse a Dios, y eso atrae la mirada de Dios. Ya es revelación bíblica. La persona que reza desde el yo pecador, desde su condición humana bien clara para sí, se está desnudando en la presencia de Dios. Y ese despojo interior es lo que atrae fuertemente la mirada de Dios. Y eso lleva también a saber dirigirse a Dios. Que con Dios no hablamos como el que le da las órdenes para que Dios realice, como lo comenté aquí en el programa al tratar este tema, en estos domingos. Uno cuando se dirige a Dios tiene que saber que no le puede ordenar, como dice mucha gente, yo le pedí a Dios tal cosa y Dios no me la dio, así con ese tonito, ¿no? Digo, pero Dios es tu empleado, Dios tampoco es forma de pedir, ¿no? A un empleado digo, pero Dios está debajo de vos, vos sos la jerarquía de Dios para exigirle algo a Dios, pero ¿quién sos para exigirle algo a Dios? Eso es lo que tiene que resonar en las personas prepotentes. Primero cambia de actitud y vas a ver cómo Dios te va a responder. Y cambiar de actitud sería rezar desde el yo pecador. Yo me enojé con Dios, dicen algunas personas, pero ¿y quién sos vos para enojarte con Dios? Como si vos tuvieras más poder o fueras un igual, porque al enojarte quiere decir que sos un igual que Dios. Fíjate la soberbia que te está invadiendo. Esa es la reflexión, digamos, interior que se puede hacer, ¿no? Frente a estas tesituras. Yo cada vez que he escuchado eso, a la persona se lo hago ver. No me importa si le cae bien o le cae mal, porque en esto yo no estoy para ver si le caigo bien o le caigo mal. No me interesa cómo le caigo, ojalá que le caiga bien, pero le estoy diciendo una coherencia. Uno está defendiendo una verdad bíblica. Entonces, a rezar como rezaba Jesús, ablandate, bajate del caballo, ponete de rodillas, anonadate en la presencia de Dios. En vez de hablarle así, decirle, Señor, te pido perdón por haberme dirigido a vos así. Vengo a tu presencia desde este hombre sencillo que soy, desde este pobre hombre que soy, pero confiado en el poder de tu amor y de tu gracia. Y si confío en el poder de tu amor y de tu gracia, ya cuántas cosas tengo a mi favor, Señor, cuántas, y lo sé. Te presento acá, te presento mi debilidad humana. Y desde acá es que te pido, Señor, desde acá es que te alabo, desde acá, desde este lugar, es desde el cual te doy gracias. Tenemos que tratar de salir de la novela. La vida no es una novela. La novela es muy fantasiosa. La vida es para usarla con sensatez, no trabajar en el plano del como si yo fuera tal cosa, sino trabajarla, la vida de oración, desde el plano del cómo es, no como del como si yo fuera. A eso llamo el plano del como sí, el plano del como soy, de esta realidad humana que todos los días tiene que volver a empezar, desde higienizarse, las funciones orgánicas, volver a prepararse cada día. Bástale a cada día su propio afán. Y por eso, cuando uno aprende a orar, siguiendo estas enseñanzas, se hace perseverante, porque Dios, que es el gran seductor del hombre, porque es nuestro autor, nos ama, es nuestro creador, nos ama, es el consumador de nuestra historia, nos ama. Salmo 139, los días de mi vida ya han sido trazados por Dios. Y como nos ama, es que nos invita a ser orantes.
y perseverantes en la oración. Por eso en algún momento del ciclo yo les di todas las citas bíblicas de la oración continua, desde el oren sin cesar en adelante. Perseverancia en la oración, siempre, por uno, por los otros. Eso en cuanto a intercesión. Por Dios, en primer lugar, en cuanto a reconocimiento de la deidad en nuestras vidas. Es por ello que recomiendo a los oyentes que tal vez no escucharon programas anteriores o alguna de estas cosas que estoy diciendo, a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, con Z, teólogo. Al lado de mi foto pulsan y pueden ingresar a la página principal. Allí están entre las secciones una sección de mis programas radiales. Así cada uno se va enjugando más de esta divina presencia de Dios. Y damos gracias a Dios por todo este tiempo. He hablado unos 47 minutos en este bloque sobre los grados de oración y la importancia que tiene en la revelación por parte de Dios, que quiere que los hombres seamos orantes. Vamos a cerrar este momento, yo diría contemplativo del programa, porque me doy cuenta que hasta el tono de voz que brota de mí también es un tono muy pacífico al hablar de este tema, como se merece, y no me sale otra cosa. Por eso en esa misma tesitura nos quedamos y nos dejamos abarcar por esta voz tan bella de Lily Goodman, que interpreta en relación a Jesús: si ves a mi amado. Hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Codiciable mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer.
codiciable mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el infierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Eres codiciable mi Señor, me has vencido con tu amor. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín.